Hola, ¿qué tal, ingenieros, ingenieras? Buen día, les habla el profesor Edebaldo. Bueno, vamos a comenzar el curso hablando de las características y parámetros de las señales tanto analógicas como digitales. En el contexto de la materia, los tipos de señales que nos interesan son de voltaje y corriente. Ambas señales las vamos a graficar en términos del tiempo, es decir, consideramos que estas señales son funciones del tiempo y por lo tanto su gráfica la dibujaremos sobre un plano cartesiano donde la abscisa es el tiempo y la ordenada es el voltaje o la corriente, y la llamaremos a la señal de voltaje como VDT y a la señal de corriente como IDT, tal como lo pueden ver en la pantalla. Entendamos características como las formas y los patrones que podemos distinguir en las gráficas de las señales. Aunque estas formas y patrones también los podemos observar en los datos de la gráfica, ya sea en forma de tabla e incluso en una expresión matemática de la señal, es bastante más sencillo notar estos parámetros en la gráfica que en los otros dos formatos. Por ejemplo, las señales pueden ser positivas, negativas, alternas, constantes y o continuas. Cuando digo continuas no me refiero al concepto de continuidad de funciones que vemos en los cursos de cálculo, sino al hecho de que el campo eléctrico que crea la diferencia de potencial entre dos terminales, conocido como voltaje, es tal que mantiene la diferencia de potencial entre estas terminales, es decir, entre estos dos puntos uno tiene más potencial que el otro. Entonces la que tiene más potencial es, en una señal continua se entiende que esa terminal siempre tendrá más potencial que la otra terminal, lo que significa que el voltaje será siempre positivo o siempre negativo. ¿De acuerdo? Bueno, las características que vemos en estas dos señales es que son variables, son alternas, es decir, tienen valores positivos y valores negativos. Y aunque no podemos establecer si son o no periódicas, podrían serlo. Bueno, ahora hablemos sobre los tipos de señales, ¿no? O específicamente sobre los tipos de señales. Bien, la forma característica de una señal continua es una curva entre comillas, o sea, cuando digo entre comillas me refiero a la palabra curva, ¿no? Que nunca cruza el eje del tiempo. Puede tomar el valor 0, pero no puede cambiar de signo. O también es el caso de la corriente, no puede cambiar de sentido el flujo de electrones, ¿vale? O sea, los electrones siempre van a fluir en un sentido. Y pueden variar su intensidad, pero no el sentido en el que fluyen. Y bueno, la forma característica de una señal constante es una línea horizontal, es decir, la gráfica de una función constante. Bien, lo que les muestro en pantalla, lo que acaba de aparecer, pues en el extremo derecho, en la parte superior, son dos funciones para generalizarlo, en que no es voltaje o corriente, ¿no? Sino que puede ser cualquiera de las dos. Pueden ser gráficas de voltaje o corriente. Me refiero a, dejen que aparezca el cursor del mouse, a estas dos señales de aquí. ¿Sale? A esta y a esta, ¿sale? F de t pues puede ser voltaje o corriente. Entonces lo que vemos aquí son señales continuas, no son señales constantes, son señales continuas. Son continuas, por ejemplo, esta en la que está el cursor, porque vean que es positiva, y aunque varía su magnitud, que puede ser voltaje o corriente, nunca cruza el eje del tiempo, es decir, no cambia su signo. Esto lo podemos ver acá en la gráfica del extremo derecho, la que es de voltaje, ¿no? En esta gráfica puse un signo más para indicar que en este cuadrante del plano cartesiano el voltaje tiene magnitud positiva, y acá puse un signo menos para indicar que en este cuadrante, que sería el cuarto cuadrante del plano cartesiano, la magnitud del voltaje sería negativa. En el caso de la corriente, cuando está en el cuadrante positivo del plano cartesiano, se entendería que la corriente fluye en un sentido. Aquí para indicar que es positiva la corriente, nada más en esta gráfica, únicamente en esta gráfica, es que estoy considerando que es positiva el flujo de corriente cuando esta fluye, como muestro en la flecha, de izquierda a derecha, ¿no? Y en el cuarto cuadrante puse la flecha en el otro sentido para indicar que aquí la corriente fluiría en el sentido opuesto. Es importante notar que a la hora de graficar una señal, en los tiempos que están ocurriendo o que van a ocurrir son los que están en el cuadrante 1 y 4, porque son los tiempos son cuadrantes que corresponden a tiempos que están pasando o van a suceder. Los cuadrantes 2 y 3, que son los que están a la izquierda del eje vertical, son cuadrantes de tiempo pasado, ¿vale? Y esto sí es importante considerarlo porque, bueno, estamos en señales que son en función del tiempo, ¿no? Y pues en el tiempo no podemos regresar al pasado, ¿sale? Entonces hay que entender que lo que está a la izquierda del eje vertical, a la derecha, perdón, es valores que están sucediendo o que van a suceder. Y bueno, acá en la gráfica en color azul, pues muestra una señal continua, pero también constante.
vean que a diferencia de las gráficas de las funciones f de t que pongo en la esquina superior derecha, esta pues es una línea que corresponde con la gráfica de una función constante, ¿no? Cuando la función es igual a por ejemplo, a 1, a 2 o a 3, cuando graficamos ese tipo de funciones, la gráfica es una línea horizontal. Bien, en el caso de una señal alterna, esta tiene la característica de que cambia de polaridad. Entonces, en el caso de la corriente, lo que significa es que el sentido del flujo de electrones cambia. Además, para que la señal se considere alterna, esta debe ser periódica para que el cambio de polaridad o el cambio del sentido de flujo de electrones ocurra en cada cierto tiempo. Lo que acaba de aparecer en la pantalla es precisamente una representación gráfica de una señal periódica y bueno, que también es alterna, ¿no? ¿Por qué es alterna? Bueno, porque vean que la señal, que es en este caso, vamos a decir que se parece un poquito a una señal senoidal o coseno, ¿no? Senoidal o cosenoidal, y vemos que tiene valores en el primer cuadrante, que es decir, ahí sería, si es voltaje sería positivo, y si es corriente, vamos a considerar que tiene un flujo de izquierda a derecha, ¿no? Y en el cuarto cuadrante los valores serían negativos, ¿no? En el caso de la corriente, del voltaje, y la corriente estaría indicando, y bueno, y para la corriente se estaría indicando que el flujo de electrones ahora iría de derecha a izquierda, ¿no? Para respetar el sentido de las flechas que puse aquí en esta gráfica, ¿no? En la de la corriente. Aquí donde el cursor está dando círculos. Bueno, el hecho de que sea periódica en la señal significa que los valores vuelven a repetirse uno a uno, una y otra vez. La forma de onda que se repite se denomina ciclo de onda. Y bueno, el periodo, el periodo es un concepto ligado a señales periódicas, es el tiempo que le toma a la señal en recorrer un ciclo de la onda. Aquí acaba de aparecer una flecha que delimita un intervalo de tiempo. Y bueno, lo que pueden ver en ese intervalo de tiempo es que la señal, si nosotros recortamos ese pedacito de intervalo, podemos irlos pegando las señales uno junto a la otra y vemos que se genera el patrón de la señal, ¿no? Por eso es periódica, ¿no? Entonces, ese pequeño intervalo de tiempo donde los valores son distintos, pero que ese conjunto de valores después se van repitiendo pues, de manera consecutiva, entonces ese conjunto de valores va a ser el periodo. Y para indicar el periodo se utiliza la letra T mayúscula. Cabe mencionar que el periodo no son los valores de la señal, sino el tiempo que le toma a la señal en reflejar todos esos valores que se repiten de manera cíclica o periódica, ¿sale? Entonces el periodo es el intervalo de tiempo. ¿Ok? Por lo tanto, sus unidades de medida son segundos o algún múltiplo de los segundos, ¿no? Milisegundos, microsegundos, etcétera. Bueno, eso en cuanto a las características. Ahora hablemos de los parámetros de las señales. Y bueno, los parámetros son métricas de las señales, esto es, características que podemos medir pero que nos dan indicio de la energía que la señal puede proporcionar. Estos parámetros son frecuencia, periodo, valor pico a pico, valor promedio o valor medio y valor eficaz o valor RMS. Es importante aclarar que valor eficaz y valor RMS se refiere al mismo concepto, solamente que valor eficaz pues sería en idioma español y valor RMS es en inglés, ¿no? Porque RMS es de raíz media cuadrática o root mean square. Bueno, no estoy seguro si se pronuncia así, pero más o menos, ¿no? Bueno. ¿Dónde podemos ver estos parámetros? En la siguiente gráfica los estoy mostrando. Bueno, entonces estos parámetros comúnmente se especifican para voltaje, pero también se pueden especificar para señales de corriente. Entonces voy a ir definiendo estos parámetros para voltaje, ¿de acuerdo? Muy bien, empecemos con el concepto de voltaje promedio o voltaje medio. Este voltaje es el promedio de todos los valores de una señal tomados en un ciclo. Este parámetro es importante conocerlo porque es la medida que se especifica en los multímetros cuando se mide voltaje o corriente, ambos en corriente directa, ¿no? Ambos tipos de corriente directa. El voltaje RMS, también conocido como voltaje eficaz, es el valor de una señal de corriente alterna que desarrolla la misma potencia que una señal continua de corriente constante, ¿vale? El voltaje pico es el voltaje máximo que tiene una señal considerado como referencia a un voltaje de 0 volts, es decir, lo vamos a medir desde el eje horizontal en la gráfica de la señal. Y en el caso del voltaje pico a pico, esta es la diferencia entre el valor máximo de la señal y el valor mínimo.
Aquí en en las gráficas que pueden ver en pantalla, acabo de marcar con flechas el voltaje pico y el voltaje pico a pico y también el periodo, ¿no? En el caso del voltaje promedio y el voltaje eficaz o voltaje RMS no los he marcado porque, bueno, en un momento vamos a desarrollar los cálculos para obtenerlos, ¿vale? Pero bueno, en la gráfica en las gráficas que están viendo en la pantalla, la que está en color rojo sería una señal aleatoria, es decir, que los valores van apareciendo sin presentar algún patrón predecible, es decir, no podemos asegurar o establecer que después de cierto tiempo todo el patrón de valores que ha mostrado esta señal aleatoria se vuelva a repetir, ¿sale? Por eso se llama aleatoria. No podemos predecir cuál va a ser, a partir de qué tiempo se pueden volver a repetir todos los valores. Y bueno, en el caso de la gráfica en azul es una gráfica periódica de tipo senoidal. Y en la gráfica periódica vamos a ver que el voltaje pico pues es el valor máximo de la señal. Entonces vean que lo especifico en el cuadrante 1, es decir, el valores positivos, pero el voltaje pico también puede hacer referencia al valor negativo, ¿no? En este caso, en el caso de la función senoidal que estamos viendo en la pantalla, pues aquí, esta es una señal simétrica con respecto al tiempo, ¿vale? Entonces el voltaje pico positivo, o sea, el valor máximo positivo es igual que el valor máximo negativo, ¿no? Nada más que cambia el signo. Entonces el voltaje pico en este caso sería el mismo, el positivo que el negativo, ¿no? Pero si la señal fuera toda positiva, es decir, imaginen la señal senoidal, pero ahora toda la señal en su totalidad está en el cuadrante 1, el voltaje pico pues sería el voltaje positivo máximo, ¿vale? Bueno, el voltaje pico a pico pues va a ser la diferencia del mínimo valor o el valor máximo negativo y el valor máximo positivo, ¿no? Esto lo veríamos como este valor menos este de acá, ¿no? Bien. Pero cuando digo este valor máximo positivo menos el valor máximo negativo, vean que es una resta de un número negativo, ¿no? Porque este punto de aquí, esta magnitud sería positiva, sería este valor, vamos a llamarle VP menos, o sea, un menos por la resta, y luego otra vez menos por el signo de este valor, entonces sería menos menos, ¿no? O sea, es decir, si la señal es simétrica, los valores terminarían sumándose, porque sería menos por menos más, ¿vale? Y bueno, estoy delimitando con líneas punteadas en amarillo el periodo de la señal, en el caso de la señal senoidal, ¿no? La gráfica en color azul, y podemos ver que su periodo es de 2 segundos. ¿Por qué 2 segundos? Bueno, porque es el tiempo que toma al ciclo en repetirse, ¿no? Aquí en el segundo 2 empieza la medida de los valores, y vemos que en el segundo 4 empiezan a repetirse los valores, ¿no? Ahora, establezco aquí el intervalo entre el segundo 2 y 4 para pues, que se den cuenta que pues, el intervalo del periodo pues, siempre se va a repetir, ¿no? O sea, siempre los 2 segundos van a ser para cada ciclo. Estos 2 segundos los podemos haber medido desde el segundo 0 hasta el segundo 2, o desde el segundo incluso del 3 al 5, o del 1 al 3, ¿vale? El chiste es que se van repitiendo los valores. Ahora, ¿por qué pongo una señal aleatoria y una señal periódica? Pues porque estos conceptos de frecuencia, periodo, voltaje RMS o voltaje eficaz, voltaje pico a pico, son conceptos que tradicionalmente se ligan y de manera práctica también se ligan a señales periódicas porque voltaje pico a pico, incluso el periodo y la frecuencia ocurren en un ciclo, ¿no? Se pueden medir en un ciclo y entonces en el siguiente ciclo van a ser los mismos, o sea, el siguiente ciclo pues tiene la misma longitud de tiempo, es decir, tiene el mismo periodo, por lo tanto la misma frecuencia que el ciclo anterior, y el voltaje pico se repite, el voltaje pico a pico, y también los valores de voltaje promedio y voltaje RMS también se van a repetir. Esto para señales periódicas, pero en el caso de señales aleatorias, pues no se repiten, ¿no? Porque aquí en este intervalo de tiempo de 2 segundos, que correspondería al periodo de la señal en azul, pues podemos ver los voltajes pico, ¿no? Tenemos un voltaje pico positivo y un voltaje pico negativo, que como la señal no podemos establecer que sea simétrica, pues no podemos decir si el voltaje pico positivo es igual que el pico negativo. Y también el voltaje pico a pico, que lo puse fuera de este intervalo para pues no amontonar todos los indicadores. Vean que ese voltaje pico a pico pues no es el mismo en otro intervalo de tiempo de la señal aleatoria. Entonces, si bien podemos establecer para un intervalo de tiempo
valores máximos, valores mínimos y valores, rango de valores de la señal, estos valores pues no sabemos si se van a repetir en algún momento, en algún otro instante de tiempo en la señal. Y tampoco podemos, al no poder pues definir cuál es el periodo, porque pues no hay, tampoco podemos saber cuál sería su frecuencia. Entonces, pues todo eso son valores pues desconocidos que no podemos especificar. Ahora, esto no significa que que no podamos calcular voltaje promedio o voltaje eficaz. Claro, los podemos calcular si conocemos la expresión matemática de la señal o si tenemos todos los valores de la señal en ese intervalo de tiempo. Pero también estos valores serían específicos para ese intervalo. Y después de ese intervalo, pues no sabemos cuáles serían esos valores. Lo que se podría hacer en el caso de la señal aleatoria, pues establecer otro intervalo de tiempo y ahí volver a determinar todos estos parámetros. ¿Vale? Entonces, por eso en el caso de las señales aleatorias, pues no tiene mucho sentido tratar de especificar estos parámetros porque pues no sabemos cuándo se van a volver a repetir. Si es que se podrían llegar a repetir, a lo mejor nunca se repiten. Pero en el caso de las señales periódicas, se calculan de hecho para un único periodo, porque si en ese periodo ocurren, en el siguiente vuelven a ocurrir, entonces los valores sí son constantes, ¿no? Son constantes a través del tiempo. Bueno, es importante aquí ya que yo les mencione pues que la frecuencia es el inverso del periodo. Les comentaba hace un momento que la letra T mayúscula se utiliza para hacer referencia al periodo, ¿no? Entonces aquí estoy especificando que el periodo es 2 segundos y bueno, la frecuencia al ser el inverso del periodo, su expresión matemática es la que pueden ver aquí. Entonces frecuencia es igual a 1 entre T. Y las unidades de medida de la frecuencia son los hertz. Los hertz son ciclos por segundo, ¿sale? Es decir, cuántos ciclos de la señal ocurren en un segundo. En este caso, como el periodo de la señal es 2 ciclos, es decir, es 2 segundos, o sea, el periodo de la señal es 2 segundos, esto quiere decir que un ciclo de la señal tarda en ejecutarse 2 segundos. Entonces, como la frecuencia son ciclos por segundo, en este caso la frecuencia está diciendo, bueno, ¿cuántos ciclos ocurren en un segundo? Pues no ocurre uno entero, porque le toma 2 segundos. Entonces, en un segundo ocurre medio ciclo nada más, ¿sale? 0. ciclos por segundo. Es decir, en 2 segundos ocurre un ciclo. Eso es lo que quiere decir la frecuencia, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver cómo se calcula el voltaje eficaz y el voltaje promedio. Recuerden que el voltaje eficaz es lo mismo que el voltaje RMS. La expresión matemática para calcular el voltaje eficaz es la que ven en la pantalla. Es la raíz cuadrada del inverso del periodo, o sea, podríamos decir que sería la frecuencia, ¿no? Pero vamos a dejarlo así como el inverso del periodo, por la integral evaluada de 0 a t, es decir, en lo que valga el periodo, del voltaje al cuadrado, ¿sale? Del valor del voltaje al cuadrado. Entonces, si nosotros tenemos la expresión matemática de la señal del voltaje, por ejemplo, la señal seno, esta sería su expresión, donde A sería la magnitud, ¿sale? Si A vale 1, la señal senoidal, su máximo sería 1 y su mínimo sería menos 1. Si A vale 2, sería 2 y menos 2 el valor máximo y mínimo, ¿vale? Entonces vamos a dejar la señal con un máximo de 1 y un mínimo de menos 1. Entonces la definición de la señal senoidal es la que ven en pantalla, ¿no? La magnitud por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Entonces si sustituimos esta expresión de la señal dentro de la ecuación del voltaje eficaz, tendríamos la siguiente expresión. Para resolver esta integral, bueno, toda esta operación, vamos a separar la amplitud A, porque bueno, esa es constante y podemos sacarla de la expresión, tal como lo muestro en la figura, ¿no? En la imagen. Y para resolver la integral del seno cuadrado vamos a hacer una sustitución. En lugar de escribir seno al cuadrado, vamos a escribir 1 menos coseno de 4pi por la frecuencia por t, y todo eso dividido entre 2, ¿sale? Esta es una identidad trigonométrica y les recomiendo que la busquen en algún documento de identidades trigonométricas o en un libro, y van a encontrar que el seno al cuadrado de algún valor es igual a 1 menos coseno de 2 por el valor que está aquí adentro, por el valor que está aquí adentro, es decir, el argumento de seno. Por eso aquí está el cuadrado, ¿no? Pues digo, por eso aquí está el 4, porque es 2 por lo que está aquí adentro, 2 por 2, 4. Y dividido entre 2, ¿vale? Entonces, esto es una identidad trigonométrica y la vamos a utilizar para obtener esta integral. Y bueno, al sustituir la identidad trigonométrica en la integral, llegamos a esta expresión, ¿vale? Entonces vamos simplificando, o sea, vamos evaluando las integrales y primero evaluamos esta de aquí. Vamos a evaluar primero esta de aquí y luego la de acá.
para sustituir sus resultados dentro de la raíz y después simplificar, ¿vale? Entonces, la integral de un medio el resultado de un medio por la integral de 0 a t, recuerden que la t mayúscula es el periodo, en este caso de la diferencial de t, pues esto, al evaluar los límites de integración, tenemos que es el periodo entre 2, ¿vale? Y ahora la integral evaluada de 0 a t, es decir, el periodo de la señal, del coseno de 4pi f por t con respecto a t, es decir, de t, sería igual a seno de 4pi sobre 4t por f, y al evaluar los límites de integración tendríamos que es igual a 0, ¿vale? Aquí les recomiendo que igual hagan paso a paso la integral para que sepan el resultado de estos valores. O bueno, los verifiquen. Y bueno, al sustituir estos datos en la definición, que aquí vuelvo a escribir la expresión del voltaje eficaz, pues tendríamos este resultado, ¿no? Porque, bien, observen, aquí este t entre 2, pues es el resultado de esta integral. Y todo este integral del coseno de 4pi f por t, pues vimos que es 0 al aplicar los límites de integración. Y entonces, al simplificar esta expresión, tenemos que el voltaje eficaz es igual a la amplitud entre la raíz de 2. ¿Vale? Ese es el voltaje eficaz en el caso de una señal senoidal. Es decir, para una señal senoidal que es simétrica con respecto al tiempo, el voltaje eficaz es la amplitud que tenga entre la raíz de 2, ¿no? Entonces, si la amplitud es de 1, pues el voltaje eficaz de esa señal senoidal sería 1 entre raíz de 2, que es por ahí de... 1 entre raíz de 2 creo que es 0.7, no es cierto, la raíz de 2 es 0.707 y más dígitos decimales. Bueno, entonces esto, por si no lo han notado o deducido, pues esta expresión va a cambiar para una señal triangular o otro tipo de señal, ¿no? Incluso para una señal cosenoidal. O sea, si nosotros conocemos la expresión matemática de la señal periódica y al aplicar la ecuación del voltaje eficaz, pues nos puede dar algún valor, ¿no? Tipo fórmula, ¿no? Como aquí, que es un valor tipo fórmula, que nada más necesitamos conocer la amplitud de la señal senoidal y ya podremos determinar el valor eficaz. Incluso se podría calcular el valor eficaz de una señal constante, ¿no? Solamente tenemos que sustituir su expresión matemática dentro de la integral. Bueno, este valor de eficaz, el voltaje eficaz, también es importante saber que cuando nosotros utilizamos un multímetro para medir voltaje de corriente alterna, la magnitud que nos entrega el multímetro es el voltaje eficaz de esa señal. O sea, no nos está entregando el voltaje pico de la señal senoidal, ¿no? Les digo senoidal porque es lo típico que se mide en la toma de energía de una distribución eléctrica, ¿no? Entonces, el valor que nos muestra el multímetro cuando medimos voltaje en corriente alterna es el voltaje eficaz. Bueno, ahora vamos a ver cuál es el voltaje promedio. La fórmula para calcular el voltaje promedio es 1 sobre t, donde t es el periodo, por la integral de 0 a t, es decir, el intervalo de integración es el periodo de la señal. Y bueno, es la integral del voltaje, ¿no? De la señal de voltaje. Observen que simplemente es la fórmula de cualquier promedio. Pues bueno, vamos a aplicar esta fórmula para calcular el voltaje del voltaje promedio de una señal periódica. En este caso de la señal senoidal, nuevamente la amplitud A la vamos a dejar así y vamos a ir evaluando, ¿no? Como es constante puede salir de la integral y en este caso como seno, la función seno no está elevado al cuadrado, pues si hay una integral inmediata y podemos aplicar la integración y aplicando sustitución de variable podemos encontrar que los intervalos de integración son estos. ¿Sale? Estos son los resultados, menos coseno de 2pi sobre 2πf más coseno de 0 sobre 2πf. Y bueno, al hacer la simplificación veremos que esto es igual a 0, porque 1 es, queda como 1 y queda como menos 1. No, al revés, queda como menos 1 y queda como 1. Bueno, el chiste es que se hacen 0, ¿no? Ahí evalúenlo con la calculadora, porque cuando estaba elaborando la presentación hice los cálculos, pero ahorita olvidé cuál es el cual, ¿no? Lo único que sé es que el coseno de 0 es 1, me parece, o menos 1. Bueno, el chiste es que el voltaje promedio es igual a 0, en el caso de la señal senoidal. Y esto lo podemos ver en la siguiente gráfica. Bueno, de hecho aquí estoy poniendo algunos valores. Y ahí, ¿sale? ¿Por qué el voltaje promedio es 0? Bueno, hay que verlo con áreas. En un periodo, pensemos en donde está 119.5, llega hasta el final del periodo, ¿no?
tenemos esta parte positiva del ciclo que se le conoce como semiciclo positivo, ¿sale? Semiciclo positivo y semiciclo negativo. Veamos como áreas, ¿no? El área de este semiciclo positivo sería igual que el área del semiciclo negativo. Entonces los promedios es la suma de los dos semiciclos, pero uno es negativo y el otro es positivo. Entonces, como son iguales pero de signo opuesto, al hacer la operación de promedio, o sea, de sumarlos, pues nos dan un 0 porque se neutralizan entre ellos, ¿no? Eso es el valor promedio. Por eso, si la señal es simétrica con respecto al tiempo y es periódica, es muy posible, si las áreas de los dos semiciclos son iguales, entonces el voltaje promedio va a ser 0. Si los semiciclos no son iguales, o sea, su área no es la misma, entonces ahí sí puede ser diferente el promedio, ¿vale? Bueno, aquí el valor de 119.5 sería el voltaje RMS, es decir, el voltaje eficaz. Y el 169 sería el voltaje pico. De hecho, pues por eso lo pongo aquí, ¿no? El voltaje pico 169 y el voltaje pico a pico sería 338. ¿Por qué es 338? Porque es 169 del valor máximo menos, o sea, un menos, y luego otra vez menos el 169 del valor mínimo. Entonces menos por menos más, por lo tanto 169 más 169 nos da los 338. Por eso ese es el valor de voltaje pico a pico. Y bueno, este 119.5 sería el voltaje RMS. ¿Cómo se obtiene? Pues dividiendo la amplitud, el 169, entre la raíz de 2. Y bueno, aquí yo ya había hecho el cálculo, pero tomo la calculadora y lo vuelvo a hacer. 169 entre raíz de 2 y nos da los 119.5. Bueno, aparecen más dígitos decimales, pero vamos a dejarlo con uno solo en este caso, ¿vale? Entonces, en el caso de una señal alterna con un voltaje pico de 169 volts, su equivalente en corriente directa sería un voltaje de 119.5 volts, ¿vale? Y si nosotros tenemos esta señal de corriente alterna senoidal en una toma de energía y vamos con el multímetro y la medimos, el multímetro nos va a entregar este valor, el de 119.5. Muy bien, chicos, está siendo bastante extenso este video. Vamos a dejarlo por el momento hasta aquí y ya en uno siguiente continuaré con el tema, ¿sale? Por lo pronto me despido, que tengan un excelente día. Nos estamos escuchando. Bye.